¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos ahorita a hablar, como les había prometido en la videosesión anterior, vamos a empezar a hablar de distorsiones. Y la primera distorsión que vamos a ver es el impuesto. Una distorsión es un elemento o factor que impide el encuentro entre oferentes y demandantes en el mercado. O sea, produce un desencuentro, distorsiona el encuentro. Entonces, miremos lo que pasa con la primera distorsión, que es el impuesto. Si nosotros aquí tenemos nuestras funciones de oferta y demanda, aquí no hay distorsión, hay un encuentro perfecto entre oferentes y demandantes. Proyectamos, como siempre, al eje de las cantidades y nos encontramos con Q sub 0. Proyectamos al eje de los precios y nos encontramos con P sub 0. Ahora yo lo que invito es a que hagamos una reflexión. Si hay un impuesto, el consumidor siente que el precio subió o bajó. Entonces yo creo que pues, la respuesta es, si compro algo y ese algo tiene impuesto, pues me cuesta más. Entonces lo vamos a ubicar por encima del precio de equilibrio. Ya este es el precio con impuesto. Si este precio, como es del consumidor, le vamos a llamar PC, eso es lo que va a pagar el consumidor, o sea, va a pagar esta distancia más, o sea, este incremento de precio de P sub 0 a P sub 0. Como es precio de consumidor, lo proyecto hasta donde me encuentre con la función del consumidor, o sea, la demanda. Y ahí, desde ahí, proyecto hacia encontrarme con qué, con las cantidades nuevas que el consumidor adquiere a ese nuevo precio. Y miremos que esas cantidades ya no son Q sub 0, sino Q sub 1. Y entre Q sub 0 y Q sub 1 cualquiera pues, se da cuenta de que Q sub 1 está más cerca del 0. Eso quiere decir que una disminución en las cantidades compradas o demandadas. Pero pongámosle cuidado a esto. Cuando yo proyecté esto, resulta que me encontré junto con la oferta y lo proyecto hacia los precios y resulta que ese es el precio del productor. ¿Por qué? Porque se desprendió de la función del productor. Entonces el impuesto es esta distancia, mire, entre precio de productor y precio de consumidor. No se encontraron. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, en esta área que estoy marcando, lo que encontramos es una disminución en el consumo o también una disminución en la disponibilidad a pagar. La disponibilidad a pagar, recordemos que es todo esto. Y ahora la disponibilidad a pagar se redujo a esto. Y esta disponibilidad a pagar parcial es la que se pierde. Y eso equivale a disminución en el consumo. Porque si lo vemos aquí, que las cantidades compradas bajaron de Q sub 0 a Q sub 1 y lo analizamos debajo de la curva de la demanda, entonces esta área sombreada lo que nos está indicando que hay una disminución en el consumo. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos, si lo miramos debajo de la función de la oferta,
que también nos aparece un dato positivo, que es disminuyó la producción. Disminuyó la producción quiere decir disminuyeron los costos de producción. Miren, los costos de producción antes de que aparezca el impuesto era esto. Y ahora el costo de producción es solamente esto. Aquí hubo una rebaja en los costos de producción, que es este trapecio parcial o final. Y este indica que, pues que no se usan recursos. Hay una disminución en los costos. ¿Por qué? Porque no hay uso de recursos. ¿Y por qué no hay uso de recursos? Porque para los productores este precio pues no es muy conveniente y entonces ellos dejan de ofrecer unas buenas cantidades. Entonces aquí lo que miramos es, por un lado hay un negativo, que es la disminución en el consumo. Eso es negativo para la economía nacional. Pero por otro lado encontramos un positivo, que es el ahorro de recursos. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos del impuesto. Un análisis de impactos. Hagámosle aquí, análisis vía impactos. Al impuesto. Y vemos, por un lado, disminución en el consumo. Ese es un impacto. Disminución en el consumo. Y la otra parte del impacto es el ahorro de recursos. Pongámoslo con rojo. Si nosotros superponemos el trapecio negativo con el trapecio positivo, vemos que este triángulo que tenemos aquí es el que nos está sobrando y es esta parte que sobra corresponde al negativo, o sea que este triángulo es negativo. Y eso es lo que le vamos a llamar ineficiencia. Esta área, pongámosle A, B, C. Entonces, el triángulo comprendido entre A, B, C corresponde a la ineficiencia. Entonces, tiene esta distorsión, el impuesto. Ustedes dirán, bueno, pero si causa una pérdida irrecuperable de los factores de producción, ¿por qué no se lo elimina? Pues eso es imposible, porque esa es la base con la que se sostiene el gobierno, los impuestos. Eso es lo que constituye la base fundamental del presupuesto nacional y eso no se podría eliminar. Bueno, yo por ahora quiero dejar ahí, más adelante haremos el análisis ya con cifras, matemáticamente.